Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver, o exponer, mejor dicho, a Thomas Kuhn, un metodólogo muy conocido y un clásico de la epistemología contemporánea, muy popular porque su noción central, la de paradigma, se extendió a prácticamente todos los campos, a pesar de su voluntad y sin su autorización, puesto que van tomando significado no solo diferentes, muy diferentes a los que él pensaba, pero en fin, nos vamos a centrar en la cuestión de científico desde el punto de vista de Kuhn. El contexto histórico ya había florecido no solamente el neopositivismo, eh, sino también Popper. Estamos entrando en los años fines de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado, y también era un físico, una profesión muy común de los que luego se dedicaron a la metodología, y es algo muy típico de las universidades norteamericanas que migren provisoriamente en virtud de una beca o algún tipo de facilidades a otros departamentos de los que uno pertenece, y así Kuhn tuvo que ir a enseñar historia de la ciencia a la Facultad de Psicología. Y ahí se encontró con un mundo, por supuesto, absolutamente diferente, que no solamente le llamó la atención y lo registró y dijo es diferente, sino que comenzó a pensar esas diferencias, porque era tan distinto la comunidad de los físicos respecto de la comunidad de los psicólogos. Y ahí comenzó a pensar por primera vez qué podía ser entonces en la noción de paradigma, porque lo característico de los físicos era que las herramientas no estaban en cuestión. Todos usaban las mismas herramientas para resolver los mismos problemas, y era solo una cuestión de talento, las diferencias fundamentalmente. En cambio, en psicología no estaban de acuerdo, había grupos y distinciones de quienes usaban unas herramientas, quienes para otros legitimaban otros tipos de herramientas, y las investigaciones, por supuesto, daban resultados muy diferentes, y que era un problema, para algunos era significativo y para otros muy todo lo contrario. Bien, si me permiten vamos a compartir entonces el pizarrón y vamos a poner acá Kuhn. Vamos a utilizar, bueno, este es Thomas Kuhn, nació en 1922 y relativamente reciente, 1997, y de sus obras claves está la estructura de las revoluciones científicas, que finalmente fue presentada, publicada como una monografía, no por las monografías que son ejercitaciones en el aula en nuestras facultades, sino por la extensión, era muy breve y sigue siendo muy breve a pesar de algunos agregados. Eh, y luego ha escrito otras, pero esa es la más, la atención esencial, por ejemplo, que es una recopilación de artículos. No es de los autores más prolíficos, pero siempre sus obras fueron claves, y sobre todo esta, la estructura de las revoluciones científicas, que realmente los entusiasmo y abogo para que lo lean, no importa si para el curso o para otra instancia, porque es un libro delicioso, diría. Muy simpático y muy agradable leerlo, está lleno de anécdotas históricas que vienen al caso para ilustrar los conceptos que él se propone. Bien, comencemos entonces, vamos a actuar en modo presentación. Lo que nota Kuhn, que justamente con esas diferencias con psicología, pensando por ejemplo en los físicos, es que los individuos se comportan aislados, sino que hay una comunidad científica. Hay un grupo de científicos que se encargan de problemas, que actúan como grupo, como comunidad. No son mentes aisladas que cada uno piensa lo suyo, está en su mundo y tiene su propio mundo de ideas.
todo lo contrario. Para caracterizar esa comunidad, uno podría emplear el primer tipo de aproximación que se le ocurre, es de tipo sociológico, ¿no? Los grupos se estudian con herramientas sociológicas y entonces así comenzamos a tratar de caracterizarlos, por ejemplo, por el modo en que son reclutados los físicos, los psicólogos, los contadores, los administradores, los economistas, etcétera, a través de facultades, a veces facultades propias, de carreras propias, uno se avanza indiscriminadamente en profesiones que comparten muchos elementos, sino que se distinguen muy nítidamente una de otras por el plan curricular, etcétera. En segundo lugar, qué tipo de obras leen. Son generalmente obras, sobre todo en los años superiores, muy específicas. También de ellos, ¿no? Economía 3, macroeconomía, no lo va a estudiar, por ejemplo, un contador, pero sí un economista, y viceversa, ¿verdad? De auditoría no lo va a estudiar un economista, y sí un contador, en fin. Y, por ejemplo, también el tipo de obras y artículos que producen, las revistas en las cuales escriben, los congresos a los cuales van, cómo son formados, el trayecto formativo que tienen, etcétera. ¿No? Podremos hacer análisis muy finos, sociológicos, para identificar esta comunidad. Pero con este tipo de criterios, uno podría decir que hay niveles de comunidades muy amplios. Por ejemplo, tenemos la de los físicos, ¿verdad? Todavía más grande, los científicos naturales, los físicos, los químicos, otra comunidad, los paleontólogos. Entonces, todavía no es ese el tipo de comunidad que está pensando con. Tenemos que seguir afinando los criterios para llegar al tipo de comunidad que le está pensando, que tiene nada más que entre 100 y 220, por lo menos en su época, especialistas. Esas son las comunidades de súper especialistas que producen los cambios científicos y que resuelven problemas y crean una tradición en una resolución de problemas. Entonces no es el físico, no es el economista, sino será el microeconomista, especialista en transporte, el macroeconomista, especialista en deuda externa. Son esas comunidades pequeñas las que producen entonces el conocimiento, crean las novedades teóricas y que resuelven los problemas y estandarizan esas soluciones por un tiempo. ¿Qué ejemplos tendríamos? Bueno, en economía uno de los más notables sería Adam Smith con La riqueza de las naciones, con contabilidad el libro de Luca Paciolo, en física los principios de Newton. Es decir, generalmente se ejemplifican con una o más obras que crean, ¿verdad? Que son realizaciones pasadas y que se reconocen como fundamento de las prácticas futuras en una disciplina. Bueno, dejé de nombrar a otros, pueden ser Darwin, Simon, etc. Y esas realizaciones que fundamentan la práctica, lo bautiza Kuhn y le pone el nombre de paradigma. Después se arrepintió muchísimo porque él mismo utilizó paradigma con enorme cantidad de significados diferentes, aunque luego trata de decir cuál es el principal y lo aclara, pero causó tal efecto que, como decía al principio, se desparramó por todas las demás disciplinas y todo lo que no es científico, así se puede hablar de paradigma en diplomacia internacional, los paradigmas en el arte, por supuesto, no autoriza esos usos, o por lo menos yo los restringo a las disciplinas científicas y en el sentido en que yo posteriormente lo precisé. Y esa precisión la llamamos, en lugar de paradigma, para no confundirnos, matriz disciplinar, como él propone, y tiene estos 4 aspectos que no son los únicos, sino que son los más destacados. Hay muchos otros que siempre están en
en el paradigma de la matriz disciplinar, pero estos son los más relevantes y son los que vamos a comentar. En primer lugar, las generalizaciones simbólicas. Se llaman generalizaciones simbólicas porque son esquemas, no son leyes, sino esquemas de futuras leyes de la realidad: fuerza igual a masa por aceleración, la maximización en un conjunto de opciones, por ejemplo, la partida doble en un conjunto de cuentas. Ahora bien, tenemos que adaptar las generalizaciones simbólicas a la naturaleza del problema y a la especificidad del problema. El sistema de cuentas no es único, depende de la realidad y de lo que nosotros estemos enfrentando. Podemos estar en un conjunto de opciones, puede ser la del consumidor o puede ser la de inversiones, la del empresario. Entonces, siempre son diferentes, tienen que tener una adaptación y tienen una versión particular dependiendo de cuál es el tipo de problema. Parte de aprender a ser parte de una disciplina es aprender a adaptar esas generalizaciones simbólicas a la naturaleza de cada clase de problemas o subproblemas. En segundo lugar, hay un conjunto o un modelo dominante de cómo ver la realidad, ¿verdad? ¿Cómo la vemos? Así, por ejemplo, un neoclásico va a haber agentes, que lo que moviliza la economía, lo que es la unidad de conocimiento de la economía, son agentes que deciden, que toman decisiones de consumo, de inversión, etcétera, etcétera. Desde otro punto de vista, el paradigma de un economista institucionalista no son los agentes, sino lo más relevante son esas restricciones globales y comunes que tienen los agentes que llamamos instituciones, que sobrepasan a los agentes y que los modelan, que le dan un cerco, digamos así, en el cual toman las decisiones. Y ahí pueden ir los marxistas, y pueden estar los evolucionistas, y cada uno de un modelo que me dice cuáles son las entidades que pueblan el mundo, ¿verdad? Y qué características relevantes tengo para describir un problema en función de esas entidades y de las características de esas entidades. En tercer lugar están los valores. Los valores, pero valores cognitivos, ¿no? Valores como verdad, precisión, profundidad, explicación, ese tipo de valores. Todo el mundo los comparte. Quien no quiere ser preciso, quien no quiere explicar, se dedica a la ciencia, ¿verdad? Más profundamente un fenómeno. Pero ocurre, los valores uno los pone porque sobre todo explican el cambio paradigmático, el cambio de paradigmas. En este sentido, seguramente todos los que estamos aquí nos decimos democráticos, ¿verdad? Ese es un valor común de la vida política, ser democrático. Ahora, en nombre de la democracia, algunos vamos a decir, tenemos que votar a tal partido. En nombre de defender la democracia, otros van a decir, no, tenemos que votar a tal otro partido. Llevar adelante ciertos valores no da unanimidad de juicio, eso es lo interesante. Podemos compartir valores y no realizar las mismas acciones. Entonces, los valores cognitivos, científicos, explican por qué algunos individuos, en nombre de los valores que comparten con los demás, dicen no hay que abandonar esta teoría, porque esta teoría nos rinde, no nos va a explicar estas cosas que son inexplicables o que son muy imperfectas. Pero en nombre de los mismos valores, algunos actúan tratando de cambiar la teoría y otros de seguir aferrados a esa teoría. Los valores explican fundamentalmente cómo se resuelve un problema, en nombre de qué objetivos últimos y también por qué el cambio científico. Y por último, los ejemplares compartidos. Los ejemplares compartidos es la noción más interesante que compone el paradigma, la más importante, no solo la más interesante, la más importante de todas, porque es aprender a modelar, encontrar la solución a un problema, extendiendo el modelo que hay en una solución. Vamos a partir de un ejemplo. Cuanto más madura es una ciencia, más problemas hay al final de un capítulo de un libro de texto. Creo que los libros de texto siempre tienen problemas a resolver.
Entonces, ¿en qué consisten los problemas? Nos dan un modelo de solución de un problema y dice, bueno, ahora resuelva este otro problema. Es análogo y tenemos que entender la modelización de la solución en el problema que está en el texto a un problema nuevo que nos propone. Esos son los ejemplares compartidos, ¿verdad? Compartir cómo resolvemos un problema. Y eso es un conjunto de teorías, pero también de prácticas. El ejemplar compartido no es solamente saber, sino en todo caso saber hacer, saber extender ese modelo al caso nuevo. En ese sentido es tan importante, teoría y práctica a la vez, es aprender no solamente al ver el mundo de una manera, sino en esos términos, resolver el problema que se me presenta nuevo en esos mismos términos. Es decir, que uno podría decir que un paradigma se comporta, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto respecto a la discusión de datos, ¿verdad? Estructurando ya no solo la percepción, como habíamos visto en Popper y en los positivistas, en algunos al menos, recuerdan la figura de la joven y la vieja, o de las flores y las cabezas. Esto se llama un cubo de Necker, también es un estímulo que dan los psicólogos para discutir la percepción, y la pregunta es qué ve. Y uno puede decir un cubo, un cubito de hielo, un barrilete, ¿no? El esqueleto de un barrilete, o un cubo visto desde arriba, o visto a la altura de mi vista, o visto desde abajo, en fin, hay muchísimas interpretaciones. Una estructura, un conjunto de estímulos de una u otra manera. Lo que está diciendo el paradigma es eso, pero no solo a nivel de la percepción, sino también de mi mente, de cómo veo el mundo entero, en función de qué términos, de qué características, sí, de individuos que toman sus decisiones y tienen el mundo de opciones delante de ellos, o también tengo que exponer la inercia de las instituciones que me limitan y me conforman las decisiones, o lo tengo que ver no como individuos, sino como clases sociales que juzgan entre sí, ¿verdad? Y eso es la historia económica, etcétera, etcétera. Entonces, son estructurantes del modo. Cada teoría científica tiene su paradigma de estructura que me hace ver el mundo de una u otra manera. Y cuidado, lo estamos discutiendo aquí, que yo no pueda ver el mundo de los demás. Lo que digo, sí, ahora entiendo cómo lo ve un neoclásico, pero no es así. O sí, entiendo a un marxista, pero no es así como es el mundo. Uno puede llegar a comprender con esfuerzo cómo lo ve otro, pero son los anteojos que no se puede sacar. Siempre tiene la visión está de por sí estructurada. Pero eso no es fijo, va cambiando con el tiempo por razones que vamos a decir. Bueno, los paradigmas dan lugar a dos tipos de comportamiento, la ciencia normal y la ciencia revolucionaria. La ciencia normal es realizar ciencia con un paradigma. No basta tener el paradigma, porque el paradigma me quedan muchísimos, digamos, exploraciones de tipo horizontal de nuevos problemas que se incorporan e intentar verlos desde ese punto de vista, desde ese paradigma y resolverlos, pero también en profundidad, hacer resoluciones de problemas cada vez más precisos, eran cualitativos de tipo cuantitativo, de mediciones más exactas. Entonces queda muchísima tarea por delante para desarrollar un paradigma. Un paradigma es científico, y acá está el criterio de demarcación, si me permite realizar predicciones, si no es científico. Enseguida, además, no solamente realizarlas, sino lograr algunas, ver que son exitosas esas predicciones. Explicar y justificar por qué ese éxito predictivo. Y además mejorarlas, dar herramientas para mejorar en el tiempo mis predicciones. Ese mejoramiento puede ser tener nuevos hechos, aumentar el alcance, la precisión de las predicciones, articularlas. Por ejemplo, en contabilidad algo notable puede ser
llegar a axiomatizar la contabilidad como lo ha hecho Matesic, o en teoría de la decisión tener muy claro cuáles son los principios, cómo hay que ordenar el conjunto de decisiones y cómo, qué principio tengo que poner para que un sujeto pueda elegir y además qué alternativas de ordenamientos diferentes y de criterio de elección podría llegar a tener, etcétera, etcétera. A nivel de un paradigma, los problemas se ven como acertijos. Es decir, cuando uno tiene un rompecabezas, si no puede lograr, no le echa la culpa a las piezas, no es porque falte una, sino porque uno no tiene el talento, digamos así, suficiente o la habilidad para lograr hacer la figura que nos piden. Nosotros sabemos, ¿verdad?, si está bien construido el rompecabezas, que tiene solución. Entonces, desde el punto de vista de un paradigma, todo problema que se le plantea al paradigma tiene solución. Si uno no lo logra, es por incapacidad de uno, no del paradigma. Por eso se ven como acertijos, como puzzles, ¿no? Es decir, son auténticos rompecabezas. Ahora, también hay que tener en cuenta que a veces hay reglas para resolver los acertijos, ¿verdad? Por ejemplo, reglas de cómo hacer una encuesta, cómo hacer las entrevistas, cómo obtener parámetros estadísticos o alguna otra cuestión. Pero lo interesante de un paradigma es que guía la investigación aún sin reglas. El paradigma es no siempre conocimiento explícito. Hay una gran diferencia con todos los metodólogos anteriores y en particular con Popper y los neopositivistas. Para ellos, las teorías eran conjuntos explícitos denunciados. Para Kuhn, no, de ninguna manera. No siempre se puede explicitar. Sabemos mucho más de lo que podemos explicitar, el conocimiento tácito. Sabemos andar en bicicleta, aunque no la podamos explicar de manera completa para que otro tenga éxito. Pero ahí está nuestra teoría guiándonos. Hay un camino hacia las revoluciones científicas, que era el otro tipo de conocimiento que producen los paradigmas. El conocimiento que más interesa, dice literalmente, la ciencia vale la pena por las revoluciones científicas. ¿Por qué? Porque se producen las auténticas novedades y los saltos. Siempre que hay una revolución científica vamos a un mundo mejor. Ese no es el mundo de la política, ¿no? Pero sí, en la ciencia, según Kuhn, siempre vamos a un mundo más rico, con más explicaciones. Si comparamos entre dos paradigmas, el que se impuso y el viejo, el nuevo siempre es más sólido, mejor. Es progresivo en algún o muchos sentidos. Ahora, ¿qué es lo que conduce a las revoluciones científicas? Las conduce a la misma ciencia normal. Al ser tan rígida, la realidad es mucho más rica que el paradigma. Entonces el paradigma termina por hacer agua, por no poder resolver algún problema o resolverlo de manera insuficiente, y va creando insatisfacción en la comunidad científica, y entonces lo que sucede es que se termina explorando otras alternativas. Esto tiene una etapa y algunos conceptos de camino hacia las revoluciones muy específicos. Uno de ellos es la anomalía. Es decir, se termina por reconocer algo como anómalo. Se tarda, porque si algo uno no lo resuelve y el paradigma es muy exitoso, y uno espera, vamos a ver, a la larga esto va a ser resuelto. Eso era, por ejemplo, lo que sucedía con la teoría newtoniana, de 200 años de éxitos para resolver problemas. Los que no podían resolver, déjenlo, no pónganlo, archívenlo un rato, que vendrá alguien con mucho talento y ya lo va a resolver en los términos del paradigma newtoniano. Pero llega un momento en que eso es muy evidente, que hay límites muy severos y comienzan a reconocerse esos límites y aumentar la insatisfacción. Y entonces comienza la exploración para reajustar el paradigma. Se afloja esta parte, se borra esta parte del fragmento del paradigma, se lo cambia por otro para ver si se va explorando las soluciones a los problemas
a ver si resultan mejor o no. Luego los rayos X, el sistema copernicano, son ejemplos, ¿verdad? En ese sentido muy notable. La anomalía no es suficiente para un reajuste, porque puede ser que la solución venga. Entonces, no basta que aparezca una anomalía, puede ser resuelta, pero las anomalías persistentes a la larga crean ese relajamiento en los paradigmas y las subsecuentes exploraciones, cambiando el fragmento o todo el paradigma. La diferencia con Popper acá es muy interesante. Las anomalías no son refutaciones. Popper decía, algo queda refutado, es decir, no puedo resolver un problema, tengo un contraejemplo del problema, abandono una teoría y busco una mejor. Entonces, Kuhn nos dice esto, pues se lo podría haber dicho, hacer una nueva teoría no es soplar y hacer botella. Uno no abandona inmediatamente una teoría porque fracasó. Sigue explorando, ¿verdad? Tratando de poner la realidad en términos de ese paradigma. Los abandonos de teorías llevan muchísimos. Por ejemplo, el abandono de la teoría geocéntrica, que la Tierra estaba en el centro del universo, terminó por ser abandonada, pero llevó casi 1000 años, ¿verdad? De insatisfacciones constantes y crecientes, porque todo el mundo ya terminó sospechar que no podía hacer la complejidad, y siempre aparecían problemas nuevos y nunca eran resueltos, sino de maneras muy alambicadas y no creíbles, digamos así. Entonces, cuando hay reajustes, las anomalías conducen a una crisis. Y esa crisis, bueno, relaja las reglas paradigmáticas, florecen teorías rivales que tratan de explicar de otros paradigmas totalmente distintos o parcialmente distintos, y comienzan a cotejarse entre sí qué es lo que funciona mejor en ese campo disciplinar. Y por fin estamos ante las revoluciones científicas. Él no utiliza deliberadamente el término revoluciones científicas. No es simplemente algo que graciosamente se le ocurrió o para tener impacto. Observen que las revoluciones científicas, o uno llama un episodio en historia revolución científica, sí, se cambia la realidad política, pero no con las reglas del sistema que uno está cambiando. ¿No? El sistema nunca va a cambiar profundamente, no puede haber revoluciones. Hay revoluciones cuando se barre el lienzo de la historia y se reconfigura completamente y son otras las reglas de juego. Si resuelvo un problema con las reglas de juego del sistema, el sistema sigue operando. Una revolución le llama cuando justamente no tiene resolución con las reglas del sistema, ese problema se hace generalmente por la fuerza y cambia uno las reglas de resolver problemas y todas las reglas de sociabilidad, digamos así. Entonces, algo semejante son las revoluciones científicas. Se cambian las reglas, el paradigma, la manera de resolver los problemas. Entonces, lo que decíamos recién, la rigidez de la ciencia normal, perdón, las revoluciones científicas, ¿no? La rigidez de la ciencia normal explica su éxito y también sus limitaciones. El cambio del paradigma, entonces, afecta especialmente a las entidades y la manera de ver el mundo, ¿verdad? Y de vincularse a las entidades entre sí. Por ejemplo, es notable, recién aludía al modelo geocéntrico, un centro del universo, cuando se abandona la teoría geocéntrica, deja de tener sentido. Eso no existe más. Hay entidades que desaparecen con el cambio paradigmático y aparecen otras y también características. La manera de resolver problemas. Bueno, fíjense con realidad cómo calculo el valor, si por costo histórico, valores corrientes, la técnica no es exactamente la misma. Y bueno, en economía también es muy frecuente ese cambio según en qué teoría esté. Y algunos acertijos se convierten en problemas sin solución.
¿no? Algunos problemas dejan de ser problemas desde el nuevo paradigma. Imposición de un nuevo paradigma. La pregunta es, bueno, ¿y cómo se impone una revolución científica? Es una conversión religiosa. Muchos han acusado a Kuhn de que la imposición de un nuevo paradigma es una especie de cosa irracional que adviene a los científicos y se abrazan a un nuevo paradigma. Kuhn de ninguna manera está de acuerdo con eso, porque él dice que hay razones lógicas, empíricas y de evaluación estratégica. Hay razones lógicas porque uno dice, bueno, mire, este es lo que era un contraejemplo, ahora no lo es. Empírica porque tengo casos a favor de resoluciones mejor que otros paradigmas. Pero sobre todo, lo que juega un papel es la evaluación estratégica de cómo me va a rendir en el futuro en la solución de problemas el paradigma. Es algo muy similar a cuando uno toma una decisión respecto a una inversión, ¿no? Tiene un monto X para ahorrar, de ahorros, dicen, ¿qué lo coloco? ¿No? ¿Cuál es mi portafolio de inversiones? Esto lo hago en plazos fijos, esto compro acciones, este porcentaje lo invierto en comprar una casa. Es decir, y uno toma esas decisiones respecto de lo que estima va a ser el rendimiento futuro y la seguridad de esa inversión, no en el presente, sino en el futuro. Y acá eso es lo mismo respecto al paradigma. Dice, bueno, no, sí que tiene potencialidad para comportarse mejor que estos otros en el futuro en la resolución de problemas. Esa es la razón y la evaluación estratégica fundamental. Bueno, muy bien, llegamos al final de Kuhn. Agradezco la atención y nos vemos la próxima. Hasta luego.